Hermanos y amigos, el Señor los bendiga. Antes de comenzar nuestra escuela dominical, vamos a estar haciendo una oración para que el Señor nos guíe en este tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por traernos en esta mañana delante de ti. Te damos gracias porque podemos gozarnos en tu día y delante de tu presencia. Por medio de tu Hijo Jesucristo nos acercamos a ti, siempre rogando tu gracia y misericordia, que tengas compasión de nosotros, Señor, tus hijos, y también igualmente que tengas de los perdidos, de aquellos que no te conocen, que no se acercan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe en tu Hijo. Que tengas misericordia y que tu gracia también los alcance en esta mañana, Señor. Por eso te rogamos para que nos bendigas en tu día como iglesia, que podamos adorarte, que podamos agradarte, Señor, que vengamos delante de ti como nos dices y como nos pides, Señor, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, contrito y humillado delante de ti en tu día. Rogamos asimismo tu gracia para con tu palabra, para que nos bendigas con tu palabra, Señor, para que nos enseñes tu palabra y nos sigas enseñando acerca de este tema, de este pecado que estamos viendo, acerca de este pecado del orgullo, es tan terrible y que hace mucho daño también a los perdidos, y hace mucho daño también a nosotros como iglesia. Por eso rogamos que nos sigas enseñando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, lo rogamos. Amén. Estamos viendo, hermanos y amigos, en este tiempo de escuela dominical, el pecado del orgullo. Como hemos visto por las Escrituras, el orgullo sí es un pecado, no solamente un defecto que tiene el hombre, ¿no? Sí es un pecado, y un pecado además muy ofensivo para Dios. Así que no podemos ignorar ni tomar livianamente este pecado como lo hacen muchos. Eso no es nada, no está pasando nada, pero sí es un pecado. En la enseñanza anterior vimos entonces cómo el pecado del orgullo atenta contra nuestra comunión cristiana. Vimos, por ejemplo, que el orgullo me lleva al egoísmo, me encierra solamente en mí mismo, ¿no? Vimos también cómo el orgullo me lleva también a despreciar a los hermanos, y cómo el orgullo también, muy parecido también, no me permite valorar lo que son los hermanos, la iglesia. Hoy vamos a seguir entonces mirando lo terrible que es este pecado del orgullo, para que seamos entonces persuadidos por el Señor, por su palabra, y para apartarnos de este pecado. Nuevamente entonces a la pregunta de por qué debemos alejarnos del orgullo, debemos responder también que debemos alejarnos del orgullo porque como todo pecado trae consecuencias terribles. Y la Biblia nos enseña, hermanos y amigos, que el orgulloso entonces no prosperará en sus propósitos, en lo que él piensa, porque lo que menos espera el orgulloso, eso le vendrá. Veamos entonces el fracaso inevitable que le espera al orgulloso. La Biblia entonces nos habla de este fracaso del orgulloso como algo seguro, algo que es, dijimos ahí, algo inevitable. Entonces lo primero que vamos a ver entonces es que el orgulloso será humillado. Si hay algo entonces que no le gusta al que tiene orgullo, es humillarse, y es casi imposible para esa persona. Es como si dejara de ser el mismo, como que se le derrumba todo lo que ha construido para el orgulloso humillarse, aunque no ha construido nada. Eso es lo que él tiene aquí en la mente, ¿no? Él piensa así. Ahora, note que no estamos diciendo, es muy diferente, no estamos diciendo que el orgulloso se va a humillar. No, lo que estamos diciendo es que el orgulloso será humillado, va a ser humillado, es decir, otro es el que lo va a humillar, y es Dios.
Ahora, lo que menos espera entonces el orgulloso, como hemos dicho, es ser humillado. Ser humillado, por el contrario, él lo que espera es que las personas lo alaben, lo que él busca constantemente es más bien ser reconocido, ser admirado, ser alabado por los demás. Esto es claro, el orgulloso no espera que que él sea humillado, que él se vaya a humillar, que lo vayan a humillar. Él no espera eso. Pero eso es lo que le espera al orgulloso, lo que le espera a todo aquel que se deja llevar por el orgullo. Vea por favor Lucas 18:14. Lucas 18:14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, y aquí viene la idea, el punto, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, es decir, el que quiere elevarse por encima de los demás, el que quiere tener la preeminencia entre los demás, el que pretende ser más sabio que Dios, esa persona, dice el Señor, será humillada, será humillada. El pasaje nos muestra entonces que lo que busca el orgulloso, eso no le va a venir. Se enaltece para ser admirado, eso no le va a llegar. Le va a llegar es todo lo contrario. Lo que menos espera, eso es lo que le va a llegar, ser humillado. Como decíamos, Dios mismo es quien se va a encargar de humillar al orgulloso y lo bajará hasta el suelo, como a las malas, ¿no? Lo va a bajar hasta el suelo, lo va a humillar para que se dé cuenta realmente él mismo que no es tan fuerte como él piensa, que no es tan sabio como él cree. Veamos también Proverbios 16:18. Otro pasaje que nos da esta misma idea. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Aquí en este pasaje, implícitamente, el texto hace un fuerte llamado a todo aquel que quiera persistir en su orgullo. Dice que será quebrantado, será quebrantado. La idea que transmite esta palabra de ser quebrantado es como que será partido, como fracturado. Será por otro, obviamente. Y esta clase de humillación, esta clase de humillación muchas veces lleva dolor para el orgulloso, cierto sufrimiento. Nos enseña que entonces el orgulloso va a pasar por cierto sufrimiento, será abatido por persistir en este pecado, quebrantado, partido en su orgullo. Quizá, hermanos, muchos de nosotros tuvimos que ser quebrantados por nuestro orgullo. Pensábamos salirnos con la nuestra, pero no fue así. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, el Señor ha tenido que quebrantarnos por persistir en nuestro orgullo? ¿A cuántos? A muchos de nosotros. O quizá usted en este momento esté siendo quebrantado por su orgullo. Está sufriendo, está abatido, sufre su familia, sufren los hermanos, porque usted está siendo humillado por Dios, está siendo humillado. Así que el quebrantamiento es una de las maneras que el Señor usa para humillarnos. Veamos también otra idea que nos muestra Proverbios 11:2.
Proverbios 11:2 nos dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Esa es otra manera, entonces, como decíamos, del Señor humillar al orgulloso. Lo que le espera al que anda en soberbia, entonces, es la deshonra, la vergüenza, ser avergonzado, que sea avergonzado. Bueno, esto es algo muy terrible para alguien que tiene orgullo. Lo peor, podemos pensar que lo peor que le pueda pasar a un orgulloso es que sea avergonzado, y más si es avergonzado delante de muchos. Es algo contradictorio para el que tiene orgullo, muy ofensivo. ¿Y usted quiere saber de lo que es capaz un orgulloso? Mire lo que hace cuando sea avergonzado, vea lo que hace. Su orgullo no se quedará allí. La Biblia nos narra, hermanos, no vamos a ir al pasaje, pero más o menos es como lo que dice el pasaje, los hijos de Jacob, los hijos de Jacob no era una familia grande, ¿no? Y una familia que conocía de Dios. Jacob era un patriarca, ¿no? Que conocía de Dios. La familia, cuando su hermana fue violada, su hermana Dina, esto como que les hirió en su orgullo a los hermanos de esta mujer, los avergonzó, y el reclamo que ellos hacen constantemente a Jacob había de tratar a nuestra hermana como una ramera. Este es como que lo que hirió, podemos ver lo que hirió. Y esta vergüenza que ellos sintieron desató una maldad terrible, hermanos. Ellos tomaron venganza, planearon, hicieron un plan para vengarse, engañaron y asesinaron a estos hombres de esta ciudad. Génesis 34, para que ustedes lo vean más adelante, no lo vamos a ver ahorita por cuestión de tiempo. En Génesis 34 encontramos esta historia, cómo estas personas, cuando se les hirió en su orgullo, tomaron una venganza terrible, hermanos. Hermanos, cuando nosotros permitimos que el orgullo crezca en nosotros, las consecuencias pueden ser desastrosas, hermanos. Y aún conociendo de Dios, muchos hermanos se alejan del orgullo cuando son humillados, pero otros, antes por el contrario, se vuelven más duros, vengativos, obstinados, quieren vengarse, quieren tomar justicia por su propia cuenta, como lo hicieron estos hombres, y llegar a cometer pecados terribles, como lo hicieron los hijos de Jacob. Por eso, hermanos, el llamado es entonces el mismo. No debemos dejar, hermanos, que el orgullo crezca en nosotros. Debemos matar este pecado. No debemos tomarlo tan livianamente. Es un pecado que hace mucho daño y puede hacer mucho más daño, hermanos. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo es que el Señor entonces, hace esto? ¿Cómo humilla al orgulloso? Bueno, vamos a ver un ejemplo de alguien entonces que se llenó de orgullo. El Señor lo humilló. Veamos al rey Usías en 2 de Crónicas 26:16. Un ejemplo que nos registra aquí la escritura de alguien que se llenó de orgullo y el Señor lo humilló. El rey Usías, entonces, 2 de Crónicas 26:16, el rey Usías, después de la inesperada muerte de su padre Amasías, el pueblo lo puso por rey a los 16 años. Desde los 16 años, el rey Usías fue puesto por rey. Bueno, y esto es algo que podemos pensar que pudo haber llenado de orgullo a este hombre, ¿no? Desde los 16 años ya estaba reinando. Y reinó también mucho tiempo, 52 años.
mucho tiempo, porque por lo general los reyes gobernaban hasta, más o menos, generalmente hasta los 40. Y fue un hombre, podemos decir que un hombre que buscó a Dios y también Dios lo prosperó mucho. Por ejemplo, y piensen en estas cosas, estas bendiciones que tenía este rey. Tuvo victorias contra sus enemigos. Los filisteos, edificó ciudades dentro de los territorios enemigos y que fueron conquistados por él. Se armó militarmente muy bien, adentro y por fuera también de Jerusalén. Tuvo ganados, viñas, cultivos. Tuvo un ejército de guerreros muy dotado y organizado. Él inventó máquinas de guerra. Entonces esto lo hizo un rey muy poderoso, muy fuerte. Era muy bendecido por el Señor y tuvo una gran fama. Y su fama se extendió mucho, muy lejos. Todos hablaban de este rey. De esto nos hablan los versos anteriores. Pero veamos el verso 16, vea cómo comienza. Verso 16, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira. Y cuando estaba en su ira contra los sacerdotes, entonces la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tomó cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El 22, los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. El rey Usías, entonces, vemos allí, por su orgullo, quiso quemar el incienso que solo le ha permitido quemar a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. Y esto fue un acto de rebeldía contra Dios. Podemos decir: ¿por qué este hombre hizo esto? Se llenó de orgullo. Y aunque fue advertido por los sacerdotes, no quiso escuchar. Y Dios lo castigó entonces, haciéndolo leproso hasta la muerte. Algo humillante para un rey. Lo humilló y vivió el resto de su vida apartado, en un lugar apartado. Fue excluido también, además, por ser leproso, de la casa de Dios. No pudo ser más rey. Y también, por último, no fue enterrado, ¿no?, junto a los demás reyes, sino apartado, porque fue leproso. Ahora, todo esto, hermanos, está escrito para nosotros, hermanos, para que nosotros no nos llenemos de orgullo. Este hombre se llenó de orgullo, y nos dice allí el texto que fue para su ruina. Ahora, ¿por qué Usías se tomó este atrevimiento, hermanos, de quemar él mismo el incienso que solo podían quemar los sacerdotes? ¿Por qué? Permitió que el orgullo creciera en su corazón. Permitió que esto creciera en su corazón. Así que, hermanos, nuevamente le digo: cuidado
Cuidado con el orgullo, hermanos. Quizá usted esté creciendo en algún aspecto en su vida. Dios lo está bendiciendo a usted. Quizá como bendijo a este rey. Tenga cuidado, hermanos. Frene ese orgullo constantemente. Que la tendencia de nosotros es a llenarnos de orgullo cuando el Señor nos está bendiciendo. ¿Sabe qué esa es la tendencia? Esa es la tendencia. Tenga en cuenta algo, que el orgullo produce suficiencia. Produce suficiencia. La suficiencia produce descuido. Y el descuido, hermanos, nos lleva a la caída, a ser humillados, a ser quebrantados. Por eso el llamado es, no deje que su corazón se llene de orgullo por nada de lo que el Señor le dé. Tenga en cuenta también, hermanos, que si usted se levanta contra Dios, como este hombre, creyéndose más sabio que Dios, no prestando atención a su palabra, rechazando quizás la amonestación del Señor, Dios lo va a humillar, Dios lo va a quebrantar y lo va a avergonzar. Esté seguro de eso. Esté seguro de eso. Hermano y hermana que sirven en la iglesia, servimos en la iglesia. Nosotros tenemos que cuidarnos constantemente de este pecado, hermano, que enseña, esto lo va a atacar a usted, el orgullo. El orgullo debe constantemente frenar y debe entender, debemos meternos en la cabeza que es Dios el que nos capacita para servirle, es Dios el que nos bendice. Por tanto, miren que es una horrenda ofensa rebelarnos contra Dios. Esto fue lo que hizo este hombre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido que ser humillados por nuestra obstinación y al final hemos tenido que darle la razón a Dios? Querido hermano, ¿está usted rebelándose en orgullo contra Dios? Deje de pelear con Dios. Ese es el llamado. Dale la razón a Dios. Humíllese. Humíllese. Porque si no se humilla, Dios lo va a humillar, lo va a quebrantar, para que usted sea también avergonzado. Por eso el llamado, hermanos, es a que entonces usted, todos vigilemos nuestro corazón, no nos dejemos llenar de orgullo. Como vemos, esto trae pecados terribles. Estamos viendo entonces el fracaso inevitable que le espera al orgulloso. Vimos entonces en nuestro primer punto, el orgulloso será humillado. Téngalo por seguro que sí. Ahora veamos nuestro segundo punto, y es el orgulloso será desechado. La idea que vamos a ver en este punto es que el orgulloso es, no solamente que será, sino que es y será desechado. Es decir, apartado de Dios. Dios no tolera al orgulloso. Dios no tolera al orgulloso. Proverbios 16:5, allí lo que nos dice. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune.
Para los que les gusta decir, ¿no? A muchos que les gusta decir que Dios es solo amor, que eso Dios nos ama a todos, que eso no va a haber infierno, que nos ama a todos. Mire lo que nos enseña este texto. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Esta palabra abominación es bien fuerte, ya la hemos visto. Dios odia, está diciendo, Dios odia, aborrece, detesta, no tolera al que es orgulloso. Y como que le parece, la idea aquí es como que le parece el orgulloso algo, el orgulloso le parece como repugnante, como algo, permítame la palabra, algo asqueroso para él, por su santidad, Dios, vemos que Dios en su ser es alguien santo, es humilde, por eso él rechaza el orgullo, el orgulloso. Esta es la idea que nos quiere transmitir esta palabra. Quizás las personas, y esta es la tendencia de muchos, de alabar, admirar a las personas, y muchos orgullosos también son alabados, son admirados, ¿no? Puede ser que el orgulloso gane ciertos seguidores y esté feliz por esto, pero jamás será aceptado por Dios. Jamás. Quizá piense, así como soy aceptado por las personas, quizá también sea aceptado por Dios. No, jamás. Quizá por las personas sea aceptado y admirado, pero jamás será aceptado por Dios. Por el contrario, Dios lo aborrece, lo detesta. Querido amigo, que en esta mañana nos acompaña, quizá usted tenga muchas personas que lo admiren, que lo alaben, quizá su propia familia, y crea también usted que Dios está contento con usted por ser tan bueno. No se engañe, no se engañe. Dios nos ve a todos como pecadores culpables ante Él, rebeldes ante Él. Somos pecadores culpables y que merecemos el infierno. Y la única manera que usted sea aceptado por Dios es que reciba el Evangelio, que se arrepienta de sus pecados, que crea en el Señor Jesucristo. No hay otro camino. Esa es la única manera que usted sea aceptado por Dios. Veamos otro pasaje, Salmo 138:6, y vea lo que el Señor le dice allí. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Podemos ver en este texto que el orgulloso entonces no será atendido por Dios, no será escuchado por Dios. Todo lo contrario, será desatendido. Dios no lo va a escuchar, será abandonado. La idea aquí es que como que será abandonado en su orgullo. Dios no, el orgullo no. Lo va a dejar en su orgullo, lo va a abandonar realmente en su pecado. Será mirado de lejos, será despreciado por Dios, por el orgullo de su corazón. Porque, como dice, Él atiende a lo humilde, Él se agrada del humilde, de que presta atención a su palabra, del que le obedece. De esos Él se agrada. A estos Dios lo escucha y entonces los atiende. Isaías 57:15, véanlo allí lo que dice el Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo. Dice el Señor, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Querido amigo, ¿quiere ser aceptado por Dios? ¿Quiere ser atendido por Dios? Deje su orgullo y humíllese delante de Dios. Obedezca al Evangelio. Obedezca al Evangelio. Siguiente texto, ya lo vimos, pero quiero que nos fijemos en la última parte, Proverbios 16:5. En la última parte del versículo, vea lo que nos dice allí. Voy a leerlo todo, dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Otra traducción nos dice al final que no quedará sin castigo. Dios no solo, querido amigo, Dios no solo abomina al que es altivo. Dios no solo lo abomina, no solo lo deja, no solo como que lo mira de lejos, no solo lo abandona, sino que también lo va a castigar. Lo castiga. Dice, no quedará sin castigo. Y podemos pensar, hermanos y amigos, que este castigo no solo es un castigo temporal. Muchas veces lo deja en su pecado, que se endurezca más para su perdición. Sí, claro, pero cuando la persona muere en una condición así, este castigo de Dios, podemos decir que ya tiene repercusiones eternas. La persona morirá entonces en enemistad con Dios y será condenado eternamente. El apóstol Pablo dice también que todo aquel que practica entonces el orgullo, en Romanos 1:29, no lo vamos a ver, este pecado entonces, todo el que practica este pecado es digno de muerte. Es digno de muerte, y no nos está hablando meramente de una muerte física, sino de una muerte eterna, una muerte para siempre. Veamos un ejemplo también, hermanos, de cómo el Señor, de alguien que se enorgulleció también, y el Señor lo desechó, mostró su desagrado. Veamos al rey Herodes, Hechos 12:20. Hechos 12:20. Dice así la palabra de Dios: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió. Y vean esto que dice: por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Querido amigo, Dios no se agrada del que es orgulloso. Dios lo desecha. Dios no lo acepta, no lo escucha, no lo atiende. Antes, por el contrario, lo castiga. O castiga, lo desecha. Castigó a Herodes con la muerte, pero decíamos, la muerte de un impío es solo uno de los últimos pasos, o el último paso para una condenación eterna en el infierno. Y esto es lo que queremos nosotros también enseñarle a usted, querido amigo, que es algo terrible morir en enemistad con Dios. Es algo terrible.
Herodes murió en enemistad con Dios, murió rebelándose contra Dios, no dándole la gloria a Dios. Este hombre no se arrepintió de sus pecados, no confió en Cristo para su salvación, por lo tanto, Dios lo desechó para siempre. Y no podemos dudar de que este hombre fue condenado realmente en el infierno, porque vea lo que nos dice el Señor en Juan 3:16 en adelante. Quiero que preste atención a las palabras del Señor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El llamado de Dios a todos los hombres es a creer en su Hijo Jesucristo, para ser salvos y no ser condenados. También se hace un llamado al arrepentimiento, dejar de hacer lo malo, dejar el pecado y volverse a Dios. Ese es el llamado que Dios hace a todos los hombres. Para no ser desechado. Pero sabe una cosa, querido amigo, su orgullo no le permitirá recibir el Evangelio, creer en Dios. Su orgullo no le permitirá hoy humillarse delante de Dios y pedirle perdón por sus pecados. Su orgullo no le va a permitir hacer esto. Quizá usted piense, no, pero yo no soy orgulloso, yo no tengo de qué enaltecerme, yo no soy un rey, no tengo un lugar de preeminencia, ¿por qué voy a creer que tengo orgullo? Permítame decirle que sí, hay orgullo en su corazón. Su orgullo no le va a permitir venir a Dios. ¿No es orgullo acaso que usted se crea tan bueno y quizá mejor que otros, diciendo que no necesita de Dios? ¿No es orgullo acaso eso? Por eso usted no viene al arrepentimiento. Según usted, no necesita de Cristo, porque usted es alguien bueno, se cree bueno. Dios le dice, usted es un pecador, usted necesita arrepentirse y creer en Cristo para ser salvo, para no ser desechado. Y usted dice, no, yo no necesito, yo puedo rechazar eso, yo soy bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Usted cree que merece la salvación, pero déjeme decirle que usted, al rechazar el mensaje de Dios, Dios lo ve como alguien orgulloso, lo abomina, no es escuchado, lo desecha a Dios, lo desecha. Lo desecha, y si no se arrepiente será desechado para siempre, será condenado en el infierno. Querido amigo, ¿no es orgullo acaso que usted rechace el Evangelio de Dios solo porque no le gusta? ¿Porque no le gusta? Permítame decirle, ¿acaso creer en el Evangelio y creerle a Dios es una opción? ¿Es una opción para usted el mandato de Dios de arrepentirse? ¿Es una opción para usted obedecer
el dueño del universo, el creador del mundo, su creador, ¿cree que usted lo puede rechazar? ¿Cree que usted puede rechazar ese llamado de Dios? Esto no es una opción, es un mandato a creer. ¿No es orgullo acaso rechazar al Hijo de Dios? ¿Cree que usted puede rechazar su sacrificio, su obra de salvación por los pecadores, su obra perfecta? Y que usted pueda rechazar esa obra y como seguir como sin nada, seguir pensando que Dios está contento con usted, que Dios tiene que estar contento por usted porque quizá usted es buen hijo, usted es buen padre. ¿Cree que Dios va a estar contento con usted al rechazar al Hijo de Dios, al rechazar su obra, su sacrificio? Dios no va a estar contento con usted. Dios lo desecha. Por eso, querido amigo, la invitación hoy que le hacemos es a venir a Cristo, a que deje su orgullo. Recuerde que el orgulloso no quedará sin castigo, será desechado. Arrepiéntase de sus pecados, confíe en el Señor Jesucristo. Niños también, jóvenes de nuestra iglesia, usted no es mejor que otros niños. Usted también necesita arrepentirse de sus pecados. Usted también necesita creer en Cristo. Si quiere ser aceptado por Dios, necesita arrepentirse, creer en Cristo. Usted es un pecador también. Deben venir a Cristo. Él es el único que lo puede salvar de su pecado y de la condenación eterna en el infierno. No se resista a este llamado que Dios le hace. Por su propio bien se lo decimos. Hemos visto entonces, hermanos, el fracaso inevitable del orgulloso. El orgulloso será humillado y el orgulloso será desechado por Dios. Vamos a orar, oremos. Señor bendito, te damos muchas gracias, Señor, por enseñarnos a nosotros, tus hijos, lo terrible que es el pecado del orgullo, poder alejarnos y poder, Señor, matar el orgullo y luchar contra este pecado tan terrible, Señor. Como hemos visto, es algo muy sutil. Seguramente vamos a necesitar nuestros hermanos nos ayuden a percibirlo. Seguramente nosotros mismos no lo podemos percibir. Te ruego que nos ayudes, nos bendigas, que cuides a tu iglesia del orgullo, Señor. Te damos muchas gracias también por mostrar a los pecadores que también es un orgullo rechazar tu evangelio y que por lo tanto no quedarán sin castigo, Señor. Rogamos que traigas salvación, que les permitas, Señor, correr a los brazos de Cristo, correr a la salvación, correr a ti, a buscar el perdón en Cristo, buscando que tú los perdones, Señor, que puedan humillarse, Señor. Te lo pedimos, ten misericordia, ten compasión de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.